En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos nuevamente estar aquí presentes, poder servirte, Señor, como te agrada. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, nos oriente y nos bendiga. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, por todo aquello que hemos dicho mal, sentido mal, expresado mal, Señor. En tus manos colocamos esta noche y esta reflexión para que seas tú hablando a través de tu palabra y a través de la reflexión, de las reflexiones que hagamos. Te pedimos, Señor, por la situación de este mundo, por la guerra que se vive actualmente, por la situación de Colombia. Te pedimos que bendigas a Colombia, que santifiques a este país y que lo protejas de todo mal. Señor Dios Padre Todopoderoso, en tus manos colocamos, Padre Santo, este estudio bíblico. Santísima Virgen María, también te pedimos tu protección divina. Te colocamos, Señor, Señora nuestra, te colocamos este estudio para que con tu manto sagrado nos protejas de todas las acechanzas del maligno. Ruega siempre por nosotros e intercede por Colombia, por el mundo y por tu iglesia, por la iglesia de tu Hijo amado. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos con sus alas protectoras y no permitan que ninguna flecha del maligno ataque en esta noche nuestra reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 15 del primer libro de Samuel. El Señor rechaza a Saúl. Un día, Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista en Telaim. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalec y tomó posiciones junto al arroyo y dijo a los kenitas: apártense, salgan de en medio de los amalecitas, para que no los destruya a ustedes junto con ellos. Pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor.
A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro con Saúl, pero le avisaron que éste se había ido a Carmel, que allí se había levantado un monumento y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo: el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significan entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel: los han traído de Amalec. Contestó Saúl: porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios. Pero hemos destruido lo demás. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Y Samuel le dijo: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas, y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. He traído por prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carnero. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor, y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de esta misma manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo que es mejor que tú. Porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Yo he pecado, repitió Saúl, pero te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel volvió entonces con Saúl, y éste adoró al Señor. Luego Samuel ordenó: tráiganme ante mí a Agag, rey de Amalec. Agag se presentó muy tranquilo ante Samuel, pensando que ya había pasado el peligro de una muerte amarga.
Pero Samuel le dijo: con tu espada dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas quedará tu madre. Y sin más, Samuel lo descuartizó en Gilgal, ante el Señor. Después se fue a Ramá, y Saúl regresó a su casa, en Gibeá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 15 del primer libro de Samuel nos muestra la decadencia espiritual y la caída de Saúl de la monarquía de Israel. Este capítulo es muy fuerte, este capítulo es muy profundo, y lo leemos y reflexionamos en un tiempo difícil, complejo. Es un capítulo que nos habla acerca de cómo Dios le da una orden exacta, específica, y dentro de su derecho como Dios a hacer justicia a los pueblos de la tierra. Dios utiliza al pueblo de Israel de la Biblia para poder ajusticiar a los diferentes pueblos cananeos, que tienen unas características bastante fuertes. No son pueblos con la visión que nosotros tenemos ahora. Los amalecitas fue el primer pueblo que atacó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando estaba débil, cuando estaba compuesto principalmente por esclavos que durante 400 años habían estado esclavizados y sometidos al imperio egipcio. Estos hombres, o esta tribu, este pueblo de Amalek, intentó destruir a los israelitas cuando estaban siendo liberados por Moisés. Hay que tener claro algo, queridos hermanos cristianos, católicos, y ojalá en su momento, si llegan a ver este video, nuestros hermanitos separados. La función del pueblo de Israel como pueblo de Dios llega a su fin el Viernes Santo, porque el fin del pueblo de Israel como pueblo escogido, como pueblo de Dios en conjunto, llega a dar su misión o llega a su objetivo dándonos al Mesías, dándonos a nuestro Señor Jesús, permitiendo que a través de ellos Cristo se encarnara, Cristo ministrara durante 3 años y Cristo muriera por ellos y por la humanidad entera. Ese era el fin. Desde que Dios le promete a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, porque a través de su descendencia hará bendita a todas las naciones de la tierra, pasando por toda la historia de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos que tuvo Jacob con sus 4 mujeres, de cómo van a Egipto, de la historia de José, de la esclavitud en Egipto, de la liberación milagrosa que hace Dios a través de Moisés, el paso del Mar Rojo, toda esa historia que todavía estamos desarrollando en este ejercicio, tiene su final y su culmen el Viernes Santo del año 33, cuando Jesús de Nazaret, crucificado, dice: todo está cumplido, y entrega su espíritu. Hasta ahí llega
todo el papel principal del pueblo de Israel. Y aunque la promesa de que los descendientes étnicos de Jacob van a entrar a la tierra prometida final, que es la nueva Jerusalén del cielo, eso no quiere decir que sigan como país, como nación, como etnia, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Todos los nacidos de agua y espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, conforman el nuevo pueblo de Dios. Dios no lucha por una nación, no lucha por un pueblo. Él los escogió y los protegió durante la alianza antigua, porque de ellos debía salir el Mesías, la Virgen, los apóstoles y la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos entender. En el capítulo 15 nos muestran un rey Saúl desconectado de Dios. Ha absorbido tanta ventaja, ha tenido tantas victorias, ha derrotado a tantos pueblos, que su corazón se ha corrompido. Vive una vida desconectada de Dios espiritualmente. Piensa en sí mismo. Es como Herodes, como el rey Herodes, como Herodes el Grande y como Herodes el que está en los tiempos de Cristo. Son hombres que les importa más lo terrenal. Son hombres que están pendientes más en cómo los ve la gente o qué transmiten a la gente para que la gente los glorifique a ellos, que ellos glorificar al Creador, al que importa, al que realmente vale la pena, por el que realmente vale la pena dar la vida. Dios es el único ser que tiene derecho a determinar la existencia o el fin de un pueblo. No ningún hombre, no ningún líder, no ningún filósofo. No existe ninguna raza superior, siempre lo hemos dicho aquí, lo hemos repetido. La teología cristiana nos dice, se basa en una teología, Imagine Dei, se llama en latín, Imagine Dei. Todos los seres humanos somos imagen de Dios, todos. Aunque profesemos equivocadamente una religión o una ideología política, pero todos, según el cristianismo, según la religión que tú profesas, la religión católica, todos los seres humanos le costaron a Cristo la misma sangre. Bajo ese principio teológico básico, siguen lo demás. Vemos en el capítulo 15 cómo Dios en su soberanía le da una orden específica a el rey Saúl, que representa a Israel. Es la cabeza visible y tiene la autoridad. El capítulo empieza diciéndole Samuel a Saúl algo claro. Dios, el Señor, te puso como rey sobre su pueblo. Y por tú ser esa persona, te ordena esto. Acaba a los amalecitas. ¿Por qué? Porque atacaron a mi pueblo cuando estaba más débil y vulnerable. Mataron a mujeres y mataron a niños sin piedad, sin que Israel los atacara. Israel bíblico. Ahora, ¿por qué Israel era importante para Dios? Vuelvo y repito, porque de ese pueblo, por voluntad de Dios, debía salir el Mesías, debía salir los apóstoles, debía nacer la iglesia universal, que sería el nuevo reino de Dios. ¿Cuál ha sido el producto más importante de los israelitas?
Cristo. Y de Cristo la iglesia. Y de la iglesia la tradición oral. Las escrituras. Tenemos esto gracias a esos israelitas. Y tenemos un magisterio que surge de 12 israelitas. Pero el Viernes Santo ya acaba, ya termina, finaliza la exclusividad como pueblo de Dios de la etnia israelita. Además de que ya no estaban completos las 12 tribus. Solamente existían netamente 2. Judá, de donde viene el nombre judío, y Benjamín, los benjaminitas, que coincidencialmente era la tribu de Saúl. Y vemos cómo el corazón, aquí es muy importante el corazón, la intención con que se hacen las cosas. El corazón de Saúl estaba desconectado de Dios porque su orgullo, su soberbia, su búsqueda de su propia gloria, lo llevan a hacer lo que él cree que es lo correcto. Y aquí veo un cuadro idéntico a la caída de Adán. Antes de que Adán cayera, y según nos está revelando el capítulo 15 de Primera de Samuel, Adán tuvo que haber tenido una desconexión con Dios. Por eso le fue fácil. Por eso no opuso resistencia cuando Eva le ofreció el fruto del bien y del mal. Por eso no la reprendió. Y por eso cuando Dios, al igual que Samuel, cuando lo confronta, busca echarle la culpa a otro. Saúl, cuando se ve descubierto que ha hecho lo que a él le ha dado la gana, que ha seguido la instrucción como a él bien le pareció, muy parecido a nuestros hermanitos separados, que cada uno hace lo que el Espíritu le dice. Entonces vemos cómo el espíritu de la desobediencia y el espíritu del anticristo está desde Adán hasta nuestros tiempos. Y vemos cómo Saúl perdona la vida de Agag, rey de Amalek. Y al hacer esto, le da pie al ejército de Israel que ha vencido a los amalecitas de destruir lo que no tiene valor y de quedarse con el botín. Ojo, Dios había ordenado la destrucción total de los amalecitas, porque era un pueblo contrario a Dios, porque era un pueblo que se oponía a Dios, porque era un pueblo que, si no se destruía bajo esas circunstancias históricas, culturales y espirituales, iba a ser piedra de tropiezo y verdadera amenaza para el pueblo de Israel. Y lo va a hacer. Y va a hacer una amenaza hasta el tiempo de David y más allá hasta el tiempo de Ezequiel. Fíjense, muchos reyes más adelante. Y aquí nosotros no queremos justificar los genocidios como los conocemos hoy en día. Porque después de que Cristo viene a la tierra, ya no es necesario ese tipo de circunstancias. Ya no va a ser la voluntad de Dios destruir a una etnia, a un pueblo. Porque como él mismo lo dice, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ya la metodología, después del Viernes Santo, cambia. Ya se va en busca del alma. Ya se le dice a la persona, si tú no aceptas la salvación de Jesús de Nazaret, ya la condenación y la destrucción es en el infierno, cuando te mueras. Obvio, va a haber justicia divina por muchos medios, pero ya no va a ser necesaria que una nación diga o se crea que es la que tiene que venir a acabar a los demás pueblos de la tierra, aunque estén equivocados. Aunque estén equivocados. Y eso es lo que estamos viendo. Vemos también cómo cuando Samuel se entera por parte de Dios que Saúl no ha hecho lo que Dios le ordenó como rey de Israel, se entristece y ora toda la noche intercediendo por Saúl. Pero Dios
ya ha tomado una decisión porque Dios ve lo que el hombre no ve, que es el corazón. Y vemos cómo Saúl se ha creado un monumento a sí mismo. Fíjense, él no reflexiona, no se da cuenta que no ha obedecido a Dios, sino que ha hecho lo que le ha dado la gana y aún así se crea un monumento a sí mismo. Miren el narcisismo. Miren cómo se ha endurecido su corazón y se ha desconectado de Dios. Que ya cuando Samuel lo confronta, él trata de echarle la culpa al pueblo. El pueblo fue el que no obedeció. Sin embargo, trajimos lo mejor de cada cosa para ofrecerlos al Señor tu Dios. No dice al Señor mi Dios, sino al Señor tu Dios, Samuel. A Él, al que es Señor tuyo. Porque Saúl solamente reconoce un Dios, el mismo. Y ahí podemos ver cómo Saúl recibe una de las, digamos que, de la enseñanza central del Antiguo Testamento, que los israelitas en toda su historia nunca han podido entender, y que se encuentra desde el Génesis hasta Malaquías. Estoy hablando del Antiguo Testamento, y que se hace carne y que se hace ministerio en la persona de Jesús. Misericordia quiero, no sacrificio. Hermosas estas palabras de Samuel que nos deben a nosotros rechinar en nuestra mente y deben entrar en nuestro corazón, sobre todo ahora en Semana Santa. Qué hermosas palabras. Dice, más le agrada al Señor que se le obedezca. ¿Por qué? Porque lo que más le cuesta al ser humano es obedecer a Dios. Ese fue la caída, ese fue el pecado original. El no escuchar a Dios, el no obedecerlo en la fe, el confiar en Él, en el dejarnos llevar por Él, el dejarnos guiar por Él, el no querer resolver los problemas de Dios nosotros mismos, sino contribuir con lo que Él nos pide. Y dice, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Más vale obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Más que los sacrificios, más que los ayunos, más que las flagelaciones, lo que Dios le agrada es que lo escuchemos y pongamos en práctica lo que Él nos pide. Misericordia, caridad, justicia, integridad, fidelidad, pureza de corazón, que es difícil y que sin la gracia del Espíritu Santo nosotros podemos desarrollar en nuestra vida. Si no está el verdadero Espíritu de Dios en nuestra vida, no podemos desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Con quién? Con nosotros mismos y con el prójimo. Porque también nosotros tenemos que ser compasivos, misericordiosos, justos con nosotros mismos, para que así podamos nosotros serlo con los demás. Dice, tanto peca el que se rebela contra Él, como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora Él te rechaza como. Este es el centro del cristianismo. Este es el centro del Antiguo Testamento. Dios no buscaba que Israel fuera una potencia militar y política y económica, que dominara a todos los pueblos y les impusiera la religión. Lo que buscaba Dios era que Israel fuera un pueblo justo, un pueblo honorable, un pueblo obediente a Él, que fuera luz de las naciones,
que mostrara el rostro justo y misericordioso de Yahvé, el Dios de los israelitas. Pero por la práctica de la justicia, de la misericordia, de las obras sociales, por eso creó Dios el diezmo, para que en Israel no hubiese hambre, para que la viuda, para que el huérfano, para que el levita que se dedicaba al servicio de Dios, para que el extranjero que llegaba a Israel huyendo pudiese tener que comer. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento, amoroso, justo, bueno, noble, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No cambia. Lo que pasa es que ellos, en su dureza de corazón, como Saúl, transformaron el mensaje. Y podemos ver entonces cómo Dios se desconecta de Saúl y le quita el reinado. Le quita el reinado para dárselo a un compatriota de él, ya no de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá, David, que veremos en el siguiente capítulo, el ascenso de David. Y vemos cómo esa desconexión, esa ruptura de Saúl con Dios se refleja en la relación de Saúl con Samuel. Cuando Samuel se niega allá a ir a adorar a Dios. Pero esto no es suficiente para Saúl. Saúl quiere mantener las apariencias frente al pueblo, porque a él le interesa más lo que piensa el pueblo que lo que piensa Dios de él. Y para un rey de Israel, y Samuel se lo recuerda muy bien a Saúl, Yahvé es la gloria de Israel, no la gente, no la gente. Porque lo que hace especial a Israel no es su gentecita, es su Dios, al que ellos tenían que enseñarle a las naciones con justicia, misericordia y bondad. No a través de la espada, no a través de la guerra, no a través de la fuerza, no a través de la impiedad, como ellos lo hicieron toda su historia bíblica. Y vemos aquí cómo, entonces, de ahí en adelante, ya Samuel y Saúl no vuelven a ser rey y profeta. Vemos también cómo Samuel, termina delante de Dios la instrucción que Dios le había dado a Saúl. Va y acaba con la vida de Agag, que merecía su sentencia, que merecía su castigo, porque él había sido injusto, impío, y había matado y acabado a muchas tribus y a muchas personas inocentes. Y Dios le manda su castigo a través de un viejo profeta, no a través del gran y poderoso Saúl, que había dominado y había vencido a muchos pueblos, sino a través de las manos temblorosas, tal vez, de un Samuel, que le ardió el celo por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. En los textos auxiliares ahora vamos a ver cómo la obediencia a Dios es el sacrificio más valioso que podemos darle como cristianos. Ese es el sacrificio más grande que podemos hacer. Someternos a Cristo. Someternos a Cristo. Vámonos a el libro de Oseas, ahí mismo, el Antiguo Testamento. Miren cómo Dios no cambia. Como lo dijo en el capítulo 15, no cambia su mensaje y su carácter. Nos lo dice en 1 Samuel 15. Y ahora nos lo va a decir muchos siglos después a través del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, versículos del 4 al 6. Este es el corazón del Antiguo Testamento. Este es el mensaje central del Antiguo Testamento. Y va a convertirse en carne y en ministerio en el Nuevo Testamento. Es el mismo mensaje en toda la Biblia. Dice el Señor:
¿Qué haré contigo, Efraín? O sea, las 10 tribus del norte. ¿Qué haré contigo, Judá? Las 2 tribus del sur. Quedan 2. El amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Ese amor de los israelitas por Dios es efímero. Por eso los he despedazado mediante los profetas. ¿Cuál era el medio en el que Dios usaba para darles el tate quieto a los israelitas? Los profetas. Ejemplo, Samuel. Por medio de mi mensaje los he matado. Mi justicia brota como la luz. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de San Juan? Si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo amemos, que lo escuchemos, que lo obedezcamos, que creamos en Él, que caminemos en Él aún en medio de las circunstancias difíciles, las enfermedades, las crisis, la muerte, pero que confiemos en Él plenamente y racionalmente. Porque Dios no necesita que lo sigamos ciegamente, sino que usemos nuestra razón y lo alberguemos en nuestro corazón con sinceridad. Que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Palabra de Dios. Entonces, Oseas, ¿qué nos dice? Lo mismo que le dijo Samuel a Saúl. Yo lo que quiero de ustedes es que me amen, que me obedezcan, que confíen en mí, que me reconozcan como su Dios, como su centro. Saúl perdió el centro, perdió la gloria de Israel, porque se apartó de la gloria de Israel, que es Dios. No era él, no era su fuerza, no eran sus victorias, no eran sus decisiones, era Dios. El amor de Dios, la confianza de Dios. Esa era la gloria que debía buscar Saúl, no la aprobación del pueblo. Vamos ahora a ver cómo esto sigue vivo en los tiempos de Cristo, siglo I, bajo el Imperio Romano. Los mismos israelitas siguen cometiendo el mismo error. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Miren, Saúl era un hipócrita frente a Samuel, porque decía que había hecho algo y estaba haciendo todo lo contrario. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley. Ya la vimos. Oseas 6, misericordia quiero, no sacrificios. Que son, ojo esto, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Miren cuáles son las enseñanzas principales de la ley del Antiguo Testamento. Justicia, misericordia y fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Lo otro hay que hacerlo, el rito, la penitencia, el ayuno, el rosario. Pero eso debe fortalecer nuestra vida de justicia, misericordia y fidelidad. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camino. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. ¿Qué hizo Saúl y qué hizo el pueblo de Israel? Robaron.
se llenaron de avaricia, porque es que nada de los amalecitas les pertenecía, no podían cogerlo, todo estaba destinado a destrucción, todo había sido maldecido por Dios. Y ellos robaron porque se llenaron de avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Y Cristo no estaba hablando de un vaso, estaba hablando del corazón, de las intenciones. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera. Saúl quería mantener las apariencias de rey frente al pueblo y frente a los ancianos de Israel, pero por dentro ya estaba rechazado por Dios. Pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza. No hay peor impureza que la desobediencia a Dios, que la rebelión y que la soberbia. Esos eran los huesos secos, ¿sí? Y la podredumbre que tenía Saúl en su corazón. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Palabra del Señor. Ahora vamos a ver cómo Cristo, siendo el rey que Dios escogió de manera definitiva, hace lo que el Dios Padre le ordenó y no se desvía de su misión, a diferencia de Saúl, aunque le cueste su vida, y ni prestándole atención al hombre al cual le había dado previamente las llaves del reino de los cielos, al cual le había depositado la vicaría, que es Pedro. Vámonos a Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Dice: a partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén. Jerusalén era la capital de los judíos, del pueblo de Dios. Y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Esa era la misión de Cristo. Jesús de Nazaret vino a la tierra, se encarnó para morir en una cruz y resucitar al tercer día. Todo lo demás fue cumplir a plenitud la ley y demostrar por medio de los milagros que él era Dios, que lo que él decía era. El ministerio de Cristo, esos 3 años de ministerio público, eran para cumplir la ley totalmente, sin fallar un solo mandamiento y darle el sentido real que los judíos, los israelitas no pudieron darle, y demostrar de manera aplastante que él era el Hijo de Dios. De manera aplastante. Pero su misión real, y que no podía desviarse, era morir en la cruz por la humanidad y resucitar al tercer día. Entonces, esto lo está explicando él a sus discípulos, a la iglesia, ¿verdad? Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro, un discípulo, comenzó a reprender al Señor, imagínense, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Por eso es que Jesús le responde como le responde. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: vea,
no le dijo a la persona de Pedro, le dijo a Satanás que estaba detrás de esa preocupación humana de Pedro y que se volvía un obstáculo para la misión de Jesús. Pedro es como ese pueblo de Israel que dice Saúl lo obligó a no cumplir la voluntad de Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No le dice a su apóstol, no le dice a sus discípulos, le dice al espíritu que está allí escondido, tratando de desviarlo de su misión. ¿Ya? Pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Eso lo podemos ver clarito en este capítulo 15 de Primera de Samuel. Samuel vio las cosas como hombre, porque su corazón estaba desconectado de Dios. Porque aunque había sido ungido con el Espíritu Santo, como rey de Israel, su orgullo y su soberbia le había cerrado la puerta al Espíritu de Dios. Y por eso no podía ver que al no acabar totalmente a los amalecitas, iba a poner en riesgo la existencia de Israel en un futuro. Ese futuro lo veía Dios, por eso le ordena a Saúl acabarlos en ese momento. Pero Saúl veía con los ojos de hombre, al igual que Pedro estaba viendo como ojos de hombre. Señor, que eso no te pase, nosotros te queremos aquí, que sigas alimentándonos, que sigas haciendo milagros, hasta que algún día te decidas a librarnos de Roma y de nuestro yugo militar y político. Pero no entendió el mensaje, no habían entendido que las Escrituras y que Cristo les había dicho durante 3 años cuál era su función, que el mismo Juan el Bautista les había dicho cuando lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús le habla a Satanás de manera frontal. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, ¿qué es un discípulo? Alguien que sigue los pasos de un maestro, que obedece las enseñanzas de un maestro, que confía en las enseñanzas e instrucciones de un maestro, por eso es discípulo. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. ¿Qué hizo Saúl? No se olvidó de sí mismo, al contrario, se hizo un monumento. Cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué le sirvió a Saúl mantener vivo a Agag? ¿De qué le sirvió a Saúl tener todas esas ovejas y todos esos toros y todo el oro que de pronto y las cosas valiosas? Si perdió la gloria de Israel, si perdió la gracia de Dios, si perdió la monarquía de Israel, no le sirvió de nada. ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? ¿Cuántos holocaustos o sacrificios pensó Saúl hacer para recuperar el favor de Dios? Ninguno le iba a servir. Saúl se lo dijo claro. Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. No solamente es sola fide. Creo y reconozco que Jesucristo es el Señor y ya. No, Señor. Si tu forma de vivir y tu forma de ser y tu estilo de vida no reflejan la obediencia a Cristo y sus mandamientos, entonces nada que ver. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Palabra del Señor. Para terminar, vamos a ver cómo Cristo llevó hasta el extremo su misión y la obediencia al Padre, siendo el último rey de Israel, a diferencia de Saúl. Vámonos a Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Dice, por eso Cristo,
al entrar en el mundo, dijo a Dios, a Yahvé: no quieres sacrificios ni ofrendas. Fíjense, estoy siendo coherente con lo que dijo Samuel a Saúl en primera de Samuel 15, lo que dijo siglos después Oseas en el capítulo 6, y ahora Hebreos nos lo dice. No quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Miren cómo aquí el Señor nos indica qué es lo que le agrada al Padre. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Palabra de Dios. Esa era la misión de Cristo, entregar su cuerpo puro, santo, sagrado, obediente, y no se desvió. No escuchó a Pedro, ni a Satanás, ni buscó el favor de las autoridades, ni de los ancianos de Israel. No buscó agradar a los romanos. Hizo lo que Dios le ordenó que hiciera. Por eso dice, todo está cumplido. Y después entrega su espíritu. Ahí acaba el Antiguo Testamento. Ahí acaba la alianza perpetua. Ahí acaba Israel étnico como pueblo de Dios. Y el domingo de resurrección nace una nueva creación, nace una nueva alianza, nace un nuevo pueblo, la Iglesia Católica, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.